habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Miramos que por la misericordia infinita de Dios, Él tomó en su corazón al pueblo de Israel. Entonces, Él no podía escogernos a nosotros o a cualquier persona como para que sea su hijo preferido. Miramos que si nosotros somos ahora su pueblo escogido, es por la misericordia que Dios tiene con nosotros. Vamos a mirar qué cosas nos hacen agradecer verdaderamente. Como primer punto, reflexionar cómo éramos y cómo somos ahora. Miremos qué nos dice Deuteronomio, el versículo 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Aquí miramos que nosotros en el tiempo de antes de conocer de Dios, antes de tomar la decisión de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestro caminar miramos que era muy malo, ¿cierto? Que decíamos palabras necias, que hablábamos muchas mentiras, que andábamos con malas amistades, que teníamos una vida, como decirlo, perdida. Pero miramos que cuando tomamos la decisión de seguir el camino de Dios, nuestra vida fue transformada. Entonces, tal vez nosotros nos decimos, todo lo que hemos hecho, todo lo que tenemos hasta hoy es por nuestras fuerzas. Pero en realidad, el cambio que tenemos ahora es gracias a la misericordia y el amor de Dios. Solamente entonces cuando nosotros miramos de dónde Dios nos sacó es que nos volvemos agradecidos con Él. Y en la vida normal, solamente cuando nosotros somos capaces de mirar lo que otros han hecho por nosotros, podríamos agradecerlo. ¿Por qué la mayoría de nosotros somos desagradecidos? Porque no miramos lo que esas personas cercanas a nosotros han hecho. Y como se nos olvida tan rápido lo que ellos han hecho y se nos olvida tan rápido lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por eso nos volvemos desagradecidos. Amén. Muchas veces nos preguntamos nosotros ¿por qué es el cambio en nosotros? Tal vez nosotros le decimos, si todo lo que tenemos es porque en nuestras fuerzas lo hemos hecho, porque hemos trabajado mucho, pero en realidad pensamos que es una obligación de que Dios haga esa transformación en nosotros. Nosotros pensamos que Dios debe en realidad transformarnos, pero miremos que nos dice en Romanos 9, 15, 16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice, porque la Escritura dice, Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces dice que no es por nuestras fuerzas, no es por todo lo que nosotros hagamos, no es por lo que nosotros estamos trabajando, que es lo que tenemos y que nuestra vida ha sido transformada. Lo que pasa es que nosotros somos en la vida malagradecidos. Nosotros somos como aquellos leprosos que un día llegaron a Jesús, enfermos, desesperados. Así llegamos nosotros, enfermos, desesperados de corazón por nuestras necesidades, pidiendo un milagro de Dios. Pero en realidad, ¿qué hacemos cuando Dios ya se manifiesta en nuestras vidas? Nos olvidamos de Él, porque nosotros somos esos malagradecidos que pensamos que el recibir un milagro ya es porque lo necesitábamos y listo, nos echamos hacia atrás. Pero en realidad lo que debemos hacer es, después de haber recibido ese milagro que ha llegado a nuestras vidas, por lo menos con palabras, agradecerlo. Y no es suficiente las palabras, debemos agradecer con hechos, nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar. Y ¿por qué no? Con detalles, porque muchas veces para nosotros pensamos que es suficiente decir una palabra, dar un abrazo, dar un beso y listo, hasta ahí llegó todo.
pero hay muchas veces que nosotros tenemos esa posibilidad, esa capacidad de poder decir, tenga, esto es por lo que usted hizo conmigo. Somos malagradecidos porque nosotros no miramos qué es lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Nosotros si nos pudiéramos poner a pensar y mirar a nuestro alrededor qué cosas tenemos, qué bendiciones Dios nos ha dado en nuestras vidas, si nosotros miramos nuestra familia, nuestros hijos, si nosotros miramos que tenemos esos recursos para poder enviar a nuestros hijos al colegio, darles el estudio, si miramos que tenemos un trabajo, que muchas personas tal vez no tienen esa capacidad por su enfermedad o no tienen esa capacidad por no tener conocimiento de poder llegar hasta donde nosotros hemos llegado. Entonces esa falta de valoración en lo que tenemos, en lo que somos, es lo que nos permite que no tengamos ese verdadero agradecimiento. Entonces es importante que entendamos y veamos las cosas buenas que nos han sucedido. El problema es que nosotros los seres humanos por lo general solamente vemos lo malo. Y por eso la infelicidad, casi siempre el ser humano vive infeliz porque se especializa en ver lo malo que le ha sucedido, más no las cosas bonitas también que ha pasado. En la relación con Dios, en la relación con nuestra pareja, solo miramos aquellos eventos donde nos fue mal, donde no nos salieron las cosas, donde no nos gustó, pero no vemos las cosas bonitas también que hemos vivido. Con Dios hemos vivido muchos momentos agradables, muchos momentos de felicidad, y por qué no ser agradecidos por esas cosas que Él nos ha permitido vivir. Amén. Segundo, nos dice colocar a Dios en primer lugar. Miremos que nos dice Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros queremos que esa bendición llegue a nuestras vidas, si queremos que todo nos salga bien en todo lo que emprendemos, en todo lo que hacemos cada día, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en todas las áreas de nuestras vidas, si queremos bendición, si queremos que Dios actúe y obre en nuestras vidas, ¿qué debemos hacer primero? Buscar el reino de Dios, ¿cierto? Dice su palabra que debemos buscarlo de madrugada, dice su palabra que cada día debemos alimentar nuestro espíritu con su palabra, que debemos buscar la intimidad con Dios por medio de la oración, por medio de la adoración, la alabanza. Y qué más hermoso llegar hasta un lugar donde podamos entrar en intimidad con Él, poderle decir y agradecerle por todo lo que hace cada día en nuestras vidas. Porque si tuviéramos un tiempito como para dedicar a mirar cada cosita que miramos a nuestro alrededor, cada detalle que Dios ha hecho en nuestras vidas, cada detalle que Dios ha hecho en el mundo, no solamente en nosotros. En el mundo miramos muchas cosas donde Dios ha creado que las estamos utilizando. Los animales, los campos, todo lo que nos rodea. Tal vez para nosotros el diario vivir es solamente lo que tenemos que hacer en el momento, que trabajar, que dedicarnos a nuestros hijos, que hacer una cosa a otra, y eso nos hace despreocuparnos de la prioridad que es Dios en nuestras vidas, es colocar a Dios en primer lugar, es amarlo con todo el corazón y ser testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos decir que colocar a Dios en primer lugar es solamente ir a buscar de su presencia en el día. Eso también es necesario. Colocar a Dios en primer lugar, buscar de su presencia cada día antes de realizar nuestras actividades, también es necesario. Pero Dios también quiere que todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, también lo podamos compartir con los demás, demostrar lo que Dios ha hecho en nosotros y que son cosas buenas, ¿cierto? Que no solamente digamos somos cristianos y nosotros amamos a Dios y como vivimos solamente de emociones, que en el momento que nos va bien nosotros, gloria a Dios, aleluya, porque amamos a Dios. Entonces eso no es solamente, no es necesario no más buscar de su presencia, sino que también debemos añadir a estas cosas el poder enseñar lo que Dios ha hecho en nosotros, el poder dar ese testimonio, el poder permitir que las personas miren nuestro vocabulario, mirar como nosotros
cómo Dios ha colocado en nuestro corazón ayudar a los demás. Ese es el verdadero agradecimiento que tenemos que hacer con Dios. No solamente mirar lo que tenemos y quejarnos, porque muchas veces Dios nos ha dado muchas bendiciones, pero tal vez no las miramos ahí. Además de que tenemos esa bendición, nos ponemos a quejar, ¿cierto? Cuando ganamos un salario, cuando tenemos un trabajo, pero ¿qué decimos? Este salario sí, yo me lo gano, pero lo recibo y se me hace agua. Este salario es tan poquito que no alcanza para nada. Pero si nosotros nos miráramos a las demás personas, las que no tienen trabajo, aquellas personas que no tienen cómo pagar sus deudas, aquellas personas que no tienen cómo comer algo en el día. Entonces, si nosotros miramos a nuestro alrededor y miramos a estas personas, ahí tal vez sería ese momento que dijéramos, sí, en realidad lo que tengo, lo que soy, lo que puedo hacer, se lo entrego a Dios y le doy gracias. Entonces, todo lo que tengo y lo que soy también lo puedo compartir con los demás. Esa es también una forma de agradecimiento a los demás, el poder llevar y compartirles y decirles que tenemos un Dios poderoso, que Él nos puede dar todo lo que necesitamos y que gracias a Él tenemos todo lo que cada día podemos disfrutar. Como lo dice Marta, entonces, poner a Dios en primer lugar, y para hacerlo se necesita amarlo. No puedo yo colocar a Dios y poner a Dios en un primer lugar cuando no lo amo. No puedo yo poner a una persona en primer lugar cuando no lo amo. Poner en primer lugar a Dios, como nos dice Marta, es buscarlo, pero si yo no lo amo, siempre van a haber excusas. Recuerda cuando estabas enamorado, enamorada de tu pareja. Siempre estaba en primer lugar, por lo tanto, nunca había una excusa para no estar con él, para no estar con ella. Cuando ya no amamos, pues simplemente siempre hay una excusa para no buscar. Y lo mismo sucede con Dios. Si no amamos a Dios, siempre habrá algo mejor que Él, siempre estará el trabajo, siempre estará el estudio, siempre habrá cualquier otra cosa por encima de Dios. Debemos primero amar a Dios y de esa manera Él ocupará el primer lugar en nuestro corazón. Amén. Como tercero dice, presentando ofrenda a Dios. Si nosotros miramos, en el tiempo de antes el pueblo de Israel se le exigía que por sus pecados vaya y presente sacrificios, ¿cierto? Por cada pecado que cometían ellos, dependía de cada pecado, sería la clase de animal que tenían que presentar. Pero ahora Dios no quiere esa clase de sacrificios, no quiere sacrificios innecesarios. Lo que quiere Él es que cambiemos nuestro corazón, que nos presentemos delante de Él como ese sacrificio vivo, pero nosotros, con un corazón rendido a Él, con un corazón quebrantado, dispuestos a recibir el control que Él tiene sobre nuestras vidas para poder seguir ese camino recto. Y también que lleguemos a buscar de su presencia. Si nosotros nos colocáramos y nos pusiéramos a analizar, en nuestras vidas, ¿cuántas horas nos da Dios en el día? De esas 24 horas que Dios nos regala, pongámonos a pensar cuánto tiempo le dedicamos al Señor, cuánto tiempo leemos su palabra, cuánto tiempo le adoramos, qué momento buscamos de estar en intimidad con Él para poder agradecerle, para poder adorarle. Entonces, miramos que Dios no quiere esos sacrificios que en el tiempo de antes los realizaban, que tal vez no les costaba, porque pues a ellos buscar un animal, para ellos, para unos de pronto era fácil, porque llegar a encontrar, así sea un animal con defectos, ellos llegaban y lo presentaban, pero lo que a Dios le agradaba en esa época era un sacrificio puro, limpio, y así como Él exigía en el tiempo de antes, ese animal puro, limpio, sin defecto, ese ahora nos exige a nosotros que seamos ese sacrificio para Él hoy, con un corazón limpio, con un corazón recto, que podamos seguir ese verdadero camino, que podamos ser ese testimonio, que también lleguemos a ese lugar específico, como nos dice Deuteronomio 16 en el versículo 2. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. Si miramos ahí, nos dice que es un sitio específico, ¿cierto? No vamos a poder nosotros en cualquier lugar, en un restaurante o por donde uno quiera y ya
dispuso su corazón para poderle adorar, no va a ser en el lugar donde uno en ese momento encuentre. Nosotros debemos saber que la presencia de Dios desciende donde nuestro corazón está dispuesto a adorarle, donde se reúnen 2 o 3 en su santo nombre. Entonces nosotros debemos mirar el sitio específico que es su santo templo, ¿cierto? Que es el lugar donde Dios quiere que lleguemos y dispongamos nuestro corazón, levantemos nuestras manos, que vengamos delante de Él a agradecerle, no solamente por las cosas buenas, porque muchas veces venimos al templo o a ese sitio donde usted vaya a agradecerle, no, siempre buscamos en adoración a Dios, glorificar su nombre, pero por las cosas buenas que ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? Pero no solamente esas cosas buenas debemos agradecerle también por las cosas malas, por las dificultades, por las enfermedades. Tal vez suena ilógico, ¿cierto? Decirle gracias a Dios porque estoy enfermo, gracias a Dios porque no tengo trabajo, gracias a Dios porque tengo problemas, pero no miremos desde ese punto, sino del punto desde que tras de ese problema va a estar la bendición, ¿cierto? Entonces nosotros si nos encontramos en dificultades, enfermedades, pidámosle a Dios que nos muestre el propósito que quiere en nosotros, qué quiere de nosotros por medio de esos problemas, porque dice que Dios se mueve en medio de la tormenta, que Dios es un Dios de lo sobrenatural, que si nosotros estamos en dificultades económicas, en el momento que más lo necesitemos, Él va a estar ahí, Él no nos va a abandonar, ¿cierto? Que en el momento que tengamos enfermedades, Él va a estar ahí para darnos fortaleza de soportar esa enfermedad. Pero lo que Dios quiere es que por medio de esas pruebas, que tengamos más fe hacia Él, que busquemos de Él, porque Él nos ama tanto que no quiere que nos apartemos de su lado. Él lo que quiere es que cada momento, cada día, seamos esos verdaderos hijos. Él no quiere que su pueblo se pierda, porque ahora ese pueblo santo que dice que era Israel, ahora somos nosotros ese pueblo escogido. Es la niña de sus ojos, dice su palabra. Entonces, qué hermoso es que esas palabras que dice por medio de su palabra de nosotros, que somos ese pueblo santo, ese pueblo escogido, que Él nos ama. Entonces, ¿cómo no ser agradecido por las cosas buenas, por las cosas malas? Dios quiere entonces, más que esos sacrificios externos, que nosotros mismos seamos quienes nos entregamos a Él. Como en cualquier relación, es muy fácil entender en la relación de parejas cuando el uno al otro dice entregarse. Y eso mismo quiere Dios en nuestra relación con Él, que nos entreguemos a Él. ¿Y qué significa entregarse a Dios? Significa dejar que Él gobierne nuestra vida, dejar que Él nos direccione, dejar que Él haga las transformaciones que tiene que hacer en nosotros. Orar es fácil, total, solamente es hablar. ¿Y quién no le habla a Dios? Pero entregarse en sus manos y dejar que Él nos moldee, eso es lo difícil. El gran porcentaje de cristianos somos expertos en orar y nos gusta orar y hablamos y le pedimos, pero muy pocos nos entregamos y le decimos, Señor, haz de mí lo que tú quieras que yo sea. Y cuando yo le digo eso, significa que va a hacer cosas en mí, cosas que a mí me van a agradar y cosas que no me van a agradar. Y las dos cosas las debo aceptar. Eso sería entregarnos a Él. Amén. Como cuarto, dar de lo que Dios nos da. Si nos ponemos a analizar lo que Dios nos ha dado hasta ahora, son muchas cosas, muchas bendiciones, la vida, el tiempo, ese amor que podemos dar, que podemos tener una boca para poder aconsejar, para poder bendecir, unas manos para poder abrazar. Entonces tenemos muchas cosas en las que podemos compartir con los demás, ¿cierto? Entonces de todo lo que Dios nos da, debemos también entregarlo a los demás. Eso también es una forma de agradecimiento. También miramos que nos ha dado la provisión. De una u otra forma tenemos esos recursos, porque cada día, si llegamos hasta aquí, hasta este lugar, es porque Dios siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha dado esa fortaleza, nos ha dado el alimento para poder sobrevivir, para poder llegar hasta donde hemos llegado. Entonces miramos que no solamente en lo físico y poder compartir con todo lo que tenemos, sino también mirar que Dios ha dado esos recursos en nosotros y que de esos recursos también los podemos utilizar para la obra de Dios. Miramos que nosotros, como el tiempo de antes, decían que
de todas las bendiciones que Dios les daba, tal vez nosotros miramos en la palabra que les exigía al pueblo de Dios, ¿cierto? Que den la 10ª parte. Pero muchas personas, porque son malagradecidas, buscan excusas. Dicen, no, ese será en el tiempo de antes, porque ellos no utilizaban dinero, entonces ellos tenían que de la cosecha de los animales dar la ofrenda. Pero entonces en nuestra época ya es diferente, porque nosotros tenemos ahora un salario, porque ahora es dinero donde vamos a ofrendar. Entonces, miremos qué nos dice en Malaquías 3:10. Amén. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tal vez muchas personas leemos esta cita bíblica y decimos que los pastores, la iglesia, exigen que traer el diezmo al alfolí. Pero muchas veces no miramos que es la palabra de Dios la que manda, que Dios está dándonos un mandamiento, que demos esa 10ª parte, pero tal vez las personas pensamos que solo es una obligación de dar y ya. Pero si miramos en la palabra de Dios, dice probadme, porque si nosotros ponemos a prueba a Dios, si nosotros le creemos que Dios, a través de lo que nosotros entregamos a lo que Él le corresponde para su obra, entonces nosotros tendremos muchas bendiciones. Tal vez muchos no han visto, por eso no pueden testificar en sus vidas, que tal vez lo hayan hecho porque quieran hacerlo, simplemente porque les toca por obligación. Pero en realidad, si nosotros lo hiciéramos conscientemente y diciéndole a Dios, listo, te voy a probar, Señor, voy a entregar lo que a ti te corresponde. Si tú en tu palabra me dices, entreguemos la 10ª parte, voy a hacerlo, para mirar qué es lo que tú haces en mi vida. Pero entonces muchas personas no se dan cuenta. Tal vez las personas que lo han hecho y en realidad han mirado la bendición, tal vez pueden testificar lo que es en realidad poder entregar a Dios de todos esos recursos que Él nos da, poder compartir esa 10ª parte, ese pedacito para la obra de Dios, porque tal vez muchos pensamos y decimos, pues la palabra de Dios dice traerme, ¿no? El dinero, pero muchas personas tal vez piensan que Dios está aquí, que Dios va a extender sus manos para recibirla y dicen, no, pues es que Dios no está aquí en este momento. Pero entonces lo tomamos con otro concepto, ¿cierto? Ese diezmo es para la obra de Dios, es para compartir su palabra, es para utilizarla para el beneficio del pueblo. Entonces, que no nos duela, que tengamos, pidámosle a Dios que nos dé ese amor por compartir de lo que Dios nos da, poder también entregar para su obra y asimismo poder recibir esa bendición. Porque si nosotros también de lo que Dios nos da, digamos el amor, si nosotros lo compartimos con los demás, ¿qué va a suceder? Que muchas personas nos van a apreciar, ¿cierto? Que muchas personas se van a unir a nosotros. Si nosotros tenemos esa capacidad de orar como Dios nos manda, de ungir nuestras manos para poder ir a orar por los enfermos, entonces también vamos a tener ese agradecimiento de estas personas que va a ser algo hermoso para nosotros. Entonces debemos de todo lo que Dios nos da, también compartirlo con aquellas personas. Entonces el amor verdadero es aquel que se manifiesta. Un padre de familia no puede decir que ama a sus hijos y los tiene aguantando hambre. No puede decir que él ama a su esposa y la vive maltratando constantemente. Por lo tanto, el amor se debe expresar y el amor a Dios también lo debemos expresar. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la obra, a través de los demás, porque decir que amamos a Dios es fácil, total, a Él no lo vemos, Él, como dicen muchos, no come, Él no bebe, Él no necesita de nosotros. Amar a alguien que no necesita de nosotros es fácil. Amar a Dios que necesita para su obra y quiere que demostremos su amor a través de ayudar a las demás personas aquí en la tierra, eso es lo que a muchas personas no les gusta. Como quinto dice, aceptar la voluntad de Dios. Miramos que
cuando Dios permite que haya dificultades en nuestras vidas, también por medio de esas dificultades y problemas Él nos quiere bendecir, sino que lo que Él quiere que recibamos la bendición, pero a través de ellas. Entonces, que podamos aceptar en cada momento de nuestras vidas esas bendiciones que nos va a llegar a través de los problemas, pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza, ese valor de poder entender que en cada momento específico que pasan estas situaciones en nuestras vidas, no es porque Dios nos quiera castigar, no es porque Dios quiera hacer algo en malo en nosotros, sino que porque es la voluntad de Dios que en ese momento pasen estas cosas para que a través de ella llegue la bendición. Entonces es una forma también de poder agradecer a Dios. Como conclusión, para un verdadero agradecimiento no es suficiente las palabras, sino una actitud sincera acompañada de detalles. Cuanto más agradecidos seamos, mayor será el número de personas que nos aprecien. Agradezcamos no solo por lo bueno, también agradezcamos por lo malo, porque a través de estas dificultades Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Amén. Todos de alguna manera tenemos algo que agradecerle a Dios. El problema es cuando nosotros no reconocemos esas partes de nuestra vida. Por muchos momentos difíciles que hayamos tenido que pasar, también han habido momentos agradables. Y como nos dice Marta, aún aquellos momentos difíciles en nuestra vida, Dios los ha utilizado para algo bueno en nosotros. Cuando nos conviene, nosotros decimos que todas las cosas nos sirven para bien. Pero cuando son aquellas cosas que no nos agradan, entonces se nos olvida de esas palabras. Todo lo que nos sucede en nuestra vida es para nuestro bien. Las cosas que nos agradan o las cosas que no nos agradan. Y por todo aquello tenemos que darle gracias a Dios, porque un propósito tiene en nuestra vida. Si estás pasando por momentos agradables, dale gracias a Dios. Pero si tus momentos en este día no es el mejor, dale gracias, no porque te guste pasar momentos de dificultad, sino porque Dios algo va a hacer con ese momento de dificultad, algo nos quiere enseñar, algo nos quiere mostrar. Así que esa ha sido la enseñanza de esta mañana. Debemos ser agradecidos con Dios, igual con las demás personas. Una persona agradecida siempre deja una puerta abierta para una nueva oportunidad. Una persona desagradecida cierra todas las puertas de oportunidad. Nadie quiere volverle a hacer un favor a alguien que es desagradecido. En cambio, una persona agradecida, así no te devuelva lo que tú le prestaste, pero el solo hecho de ser agradecida hace que tú vuelvas otra vez a hacerle ese favor. Así que seamos agradecidos, es el mensaje de hoy. Los esperamos el día de mañana, si Dios lo permite, con una nueva enseñanza que pretende llevarnos a tener vidas de excelencia. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Para esto, porque la Escritura dice, Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces dice que no es por nuestras fuerzas, no es por todo lo que nosotros hagamos, no es por lo que nosotros estamos trabajando, que es lo que tenemos y que nuestra vida ha sido transformada. Lo que pasa es que nosotros somos en la vida malagradecidos. Nosotros somos como aquellos leprosos que un día llegaron a Jesús, enfermos, desesperados. Así llegamos nosotros, enfermos, desesperados de corazón por nuestras necesidades, pidiendo un milagro de Dios. Pero en realidad, ¿qué hacemos cuando Dios ya se manifiesta en nuestras vidas? Nos olvidamos de Él, porque nosotros somos esos malagradecidos que pensamos que el recibir un milagro ya es porque lo necesitábamos y listo, nos echamos hacia atrás. Pero en realidad lo que debemos hacer es, después de haber recibido ese milagro, en nuestro caminar miramos que era muy malo, ¿cierto? Que decíamos palabras necias, que hablábamos muchas mentiras, que andábamos con malas amistades, que teníamos una vida, como decirlo, perdida.
Pero miramos que cuando tomamos la decisión de seguir el camino de Dios, nuestra vida fue transformada. Entonces, tal vez nosotros nos decimos, todo lo que hemos hecho, todo lo que tenemos hasta hoy es por nuestras fuerzas, pero en realidad el cambio que tenemos ahora es gracias a la misericordia y el amor de Dios. Solamente entonces cuando nosotros miramos de dónde Dios nos sacó es que nos volvemos agradecidos con Él. Y en la vida normal, solamente cuando nosotros somos capaces de mirar lo que otros han hecho por nosotros, podríamos agradecerlo. ¿Por qué la mayoría de nosotros somos desagradecidos? Porque no miramos lo que esas personas cercanas a nosotros han hecho. Y como se nos olvida tan rápido lo que ellos han hecho. No habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Miramos que por la misericordia infinita de Dios, Él tomó en su corazón al pueblo de Israel. Entonces, Él no podía escogernos a nosotros o a cualquier persona como para que sea su hijo preferido. Miramos que si nosotros somos ahora su pueblo escogido, es por la misericordia que Dios tiene con nosotros. Vamos a mirar qué cosas nos hacen agradecer verdaderamente. Como primer punto, reflexionar cómo éramos y cómo somos ahora. Miremos qué nos dice Deuteronomio, el versículo 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Aquí miramos que nosotros en el tiempo de antes de conocer de Dios, antes de tomar la decisión de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, se nos olvida tan rápido lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por eso nos volvemos desagradecidos. Amén. Muchas veces nos preguntamos nosotros ¿por qué es el cambio en nosotros? Tal vez nosotros le decimos, si todo lo que tenemos es porque en nuestras fuerzas lo hemos hecho, porque hemos trabajado mucho, pero en realidad pensamos que es una obligación de que Dios haga esa transformación en nosotros. Nosotros pensamos que Dios debe en realidad transformarnos, pero miremos que nos dice en Romanos 9, 15, 16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice, Faraón, que ha llegado a nuestras vidas, por lo menos con palabras, agradecerlo. Y no es suficiente las palabras, debemos agradecer con hechos, nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar. Y ¿por qué no? Con detalles, porque muchas veces para nosotros pensamos que es suficiente decir una palabra, dar un abrazo, dar un beso y listo, hasta ahí llegó todo. Pero hay muchas veces que nosotros tenemos esa posibilidad, esa capacidad de poder decir, tenga, esto es por lo que usted hizo conmigo. Somos malagradecidos porque nosotros no miramos qué es lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Nosotros si nos pudiéramos poner a pensar y mirar a nuestro alrededor qué cosas tenemos, qué bendiciones Dios nos ha dado en nuestras vidas, si nosotros miramos nuestra familia, nuestros hijos, si nosotros miramos que tenemos esos recursos para poder enviar a nuestros hijos al colegio, darles el estudio, si miramos que tenemos un trabajo, que muchas personas tal vez no tienen esa capacidad por su enfermedad,